Muy buenas noches, señores cursantes. Espero que hayan tenido un día muy productivo y que siempre conserven las medidas de seguridad para no verse contagiados de esta epidemia que nos está embargando a todos los salvadoreños y a toda la población mundial. Es una de las partes interesantes de nuestro estudio es ir siguiendo un proceso, ¿verdad?, que previamente lo establecen la universidad, ¿verdad? Eso se le conoce como plan de estudio, y ahí va delimitando cuáles son los temas y cuáles son las figuras que tenemos que ir manejando a lo largo de todo el curso. Hemos estado trabajando en estos días en la parte que se llama las operaciones bursátiles. Ya casi hemos terminado esa parte, pero nos faltan dos artículos más, el que vamos a comentar esta noche. Luego vamos a continuar con la parte de la ley que se refiere a los corredores de bolsa. Fíjense que esta materia, el derecho bursátil, realmente pues es una modalidad nueva que se está implementando en la universidad. Anteriormente se estudiaba la materia que se llamaba derecho bancario. Sin embargo, ha sido por recomendación de las autoridades superiores del Ministerio de Educación en la parte de educación superior, se ha recomendado pues que se incluya dentro del pensum de la carrera de ciencias jurídicas esta materia. Y pues no deja de resultar novedoso, porque el mundo actual y sobre todo el mundo está creciendo aceleradamente en una serie de elementos. Hace 20 años, 25 años, surgieron movimientos económicos que marcaron la vida en todo el mundo, ¿verdad? Allá en la década de los 80 también, ¿verdad?, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos internacionales, ¿verdad?, eran impulsores de modelos económicos que los países lo fueron adoptando porque era la novedad de la época, y se vendían, digamos, los modelos como las panaceas que iban a levantar la economía de los pueblos. Y así podemos hablar en la década del 80 del modelo neoliberal, ¿verdad?, de la economía, ¿verdad? Y yo me acuerdo que ahí surgió también en esa época lo que se llamaba el libre mercado, ¿verdad? Entonces
recuerdo yo que muchos políticos nuestros, que entre otras cosas son todólogos, ¿verdad? Todólogos que saben de economía, saben de política, saben de sociología, saben de derecho, de todo saben, pues. Entonces, todos estos todólogos de la época hablaban de que había que dejar libre el mercado, ¿verdad? Y que todos los males que aquejaban la sociedad se iban a resolver dejando libre la oferta y la demanda de los bienes y servicios, que se iba a crear el desarrollo y el florecimiento de la economía de los países. Después, posteriormente, allí se hablaba de el modelo neoliberal, también que ya mencioné, de esa misma época, que tenía una premisa, y tiene una premisa, porque todavía subsiste ese modelo en muchas economías de muchos estados, que el Estado es un mal administrador. Y es tan mal administrador que solo la empresa privada es capaz de manejar los grandes proyectos, y que en manos de ellos hay que depositar toda la actividad económica para lograr el florecimiento del desarrollo, y que lo comparaban en esa época la economía la comparaban a un vaso, y decían los todólogos de esa época que con el modelo de la privatización de la empresa privada iba a haber una riqueza que en un vaso se iba a llenar de riqueza, y que iba a rebalsar, y el rebalse iba a llegar a los más pobres de los pobres, y que se iba a salvar a los países en vías de desarrollo. Todas esas ideas macroeconómicas pues han pasado, ya se probaron, ¿verdad? Yo recuerdo que incluso a mí, por ejemplo, me tocó estudiar, porque en algún momento yo participé en cierta actividad política. Por supuesto, estoy retirado de eso desde hace 20 años, pero ya en mis tiempos jóvenes pues practiqué también actividad política, y me tocó estudiar lo que se conocía como economía social de mercado. La economía social de mercado que impulsaba pues uno de los presidentes que hemos tenido en la historia de nuestro país, el ingeniero Napoleón Duarte, ¿verdad? Él era demócrata cristiano, y la democracia cristiana era, y es, porque todavía existe, por ejemplo en Alemania, la democracia cristiana es la que gobierna Alemania, y ahí nos enseñaron lo que es la economía social de mercado, ¿verdad? Y la economía social de mercado no era privatizar, ¿verdad? No era privatizar, sino que era que las cosas se podían resolver por el Estado y la empresa privada, que deberían de conjuntarse, pero que la empresa privada no debería ser tan voraz de tener solo ganancias y no darle
a los generadores, porque los generadores de la riqueza son los trabajadores, ¿verdad? Y entonces ese modelo pues también pasó, yo creo que ha pasado de moda en nuestro ambiente, y viene una generación de cambios y de impulsar ciertas nuevas vivencias, impulsar ciertos nuevos paradigmas para que los países pues busquen la vía del desarrollo, ¿verdad?, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su posición geográfica y su posición geopolítica que guarda en el orden mundial. Entonces, sí resulta interesante todo lo que acabo de mencionar, resulta interesante de que sí nos hayan incorporado dentro de nuestro pensum de estudio de ciencia jurídica la visión del mercado bursátil, ¿verdad? Ahí radica la importancia de conocer los elementos básicos de lo que es el mercado bursátil, ¿verdad? Y cómo el mercado bursátil y la colocación y venta de valores pues contribuyen al desarrollo económico del país. Así que eso nos obliga pues a conocer como abogados las leyes fundamentales, ¿verdad?, de las cuales pues estamos haciendo nuestro estudio de esta materia. Nos quedamos entonces, decía yo, nos quedamos en la parte que se refiere a las operaciones bursátiles. Ya prácticamente hemos terminado ese capítulo y nos faltan 2 artículos, el cual vamos a comentar. Si me permiten, vamos a irnos al artículo 54, ¿verdad? El artículo 54. El artículo 53 se refería a la fuerza ejecutiva que tiene, ya eso lo comentamos el día de ayer, ya lo comentamos, y vamos al artículo 54 que se refiere al arbitraje. Este es un tema muy interesante, el arbitraje. Vamos a ver qué dice la ley. Artículo 54. Las partes que intervengan en transacciones de valores realizados en una bolsa podrán someter sus controversias a las decisiones de un tribunal compuesto por 3 árbitros, los cuales podrán ser de derecho o arbitradores, debiendo cada parte designar un árbitro, quien elegirán un tercero en los 5 días hábiles siguientes. La designación de los árbitros por las partes deberá efectuarse en los 5 días hábiles siguientes de ocurrida la controversia. Si los árbitros designados por las partes no se pusieran de acuerdo en la elección del tercero, este será nombrado por la bolsa. Fíjense que dentro de la carrera que estudiamos de Derecho, me refiero a la Universidad Politécnica, por supuesto, ¿verdad? Aunque otras universidades probablemente no estudien esta parte.
Pero el tema del arbitraje es una figura que está contemplada en lo que nosotros llamamos la resolución de controversias, ¿verdad? La solución de controversias. Hay diferentes maneras de resolver las controversias que se suscitan entre dos posiciones, ¿verdad? En este caso podrían ser los emisores y los corredores que contribuyen a comprar los diferentes valores. Pueden surgir controversias. Entonces dice que el artículo 54 que las controversias se podrán someter a un tribunal arbitral. Fíjense que el tribunal arbitral tiene una característica que debemos de tenerla muy en claro. Dice que puede ser de derecho o pueden ser arbitradores. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente los árbitros deben de ser abogados o conocedores del derecho, no necesariamente, ¿verdad? Entonces sí pueden haber, ¿verdad?, técnicos, pueden haber personas con experiencia, vasta experiencia en el manejo de estos temas, ¿verdad? Y ellos pueden ser árbitros. Y dice además la ley que deben de ser 3, o sea, uno por cada parte que está en la controversia, y hay un tercero, que se va a elegir, ¿verdad? Y en caso de no haber común acuerdo en el tercero, entonces dice que será la bolsa, ¿verdad?, la bolsa el que nombrará el tercer árbitro. Fíjense que es interesante ir conociendo todas estas figuras en el detalle y en la práctica, porque nos pide 3 árbitros. ¿Qué significa? Lo que se busca es que no haya empate, ¿verdad? Que no haya empate. Siempre habrá que 2 árbitros están de acuerdo, uno no, o 2 no están de acuerdo y uno sí, pero nunca va a suceder de que se dé un empate cuando se someta una controversia a un arbitraje. El arbitraje es una figura muy interesante. A mí siempre me gustó mucho el tema del arbitraje, ¿verdad? Y quizá por haber tocado el tema pudiera contarles también que mi tesis de graduación fue sobre la solución de controversias, ¿verdad?, los métodos alternos de solución de controversias en el sistema de integración centroamericana. Y fíjense que yo cerré el círculo del área centroamericana porque quería tomar la figura también del sistema de integración centroamericana, SICA, ¿verdad? Y ahí una de las figuras que tiene la corona del método alterno es el arbitraje, ¿verdad? Entonces ahí recuerdo, y perdonen que me salga un poco de lo que estamos estudiando, pero forma parte de la jerga de esta materia. Además de todas las figuras
métodos alternos como la conciliación, ¿verdad?, la mediación, ¿verdad? Hay una serie de temas, ¿verdad? Los jurados imparciales, y hay otras partes, la participación de una tercería, etcétera, etcétera. El arbitraje es la corona del método alterno. Y yo recuerdo en ese trabajo de tesis, desarrollamos toda la teoría del arbitraje, y además de eso estudiamos un caso práctico, ¿verdad? Un caso práctico que se dio entre una controversia entre Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Y el caso era sobre un sorbete que es muy común en nuestro medio, el sorbete Sarita. Ese es hecho en Guatemala y pues lo venden en toda Centroamérica. Costa Rica entró en conflicto con Guatemala, alegando que el helado Sarita se hacía con leche, llevaba leche en polvo que venía de Nueva Zelanda, y que perdía la calidad de producto centroamericano, y por tal razón lo gravaban con impuestos muy altos. Guatemala, en sus alegatos, presentó que solo usaba el 7% de leche en polvo, y que había una ley internacional reconocida mundialmente que se llama la ley del minimis, y esta ley del minimis es que lo poco no daña lo grande, ¿verdad? El porcentaje de leche en polvo extranjera era tan pequeño que no dañaba pues el producto, y los árbitros tuvieron que auxiliarse de técnicos argentinos, mexicanos, para poder dar una sentencia lo más apegado a lo justo, ¿verdad? Y ahí surgió esta figura del diminis, ¿verdad? Y le dieron la razón a Guatemala. Es un caso muy bonito, práctico, y por supuesto pues solo la sentencia tenía como 110 páginas, ¿verdad? El cual tuvimos que resumirla para poderlo presentar dentro del modelo que estábamos presentando en ese proyecto. Entonces el arbitraje pues sí resuelve conflictos, y en El Salvador, en nuestro país, existen lugares donde hay tribunal, no hay tribunal arbitral. El tribunal se crea, pero hay oficinas en donde sirven como facilitadores para crear todo este tipo de mediación, de conciliación, de investigación de casos, ¿verdad? Y de arbitraje, ¿verdad? También, ¿verdad? Es en la Asociación Salvadoreña de Industriales que tiene oficina de arbitraje, ¿verdad? Ahí pues se puede hacer este tipo
de, de, de reclamo. Lo menciono porque también aquí al haber una controversia pueden solicitar una facilidad de ese tipo y cumplir con los requisitos de los árbitros que van a presentar. Hay una cosa también muy interesante en esto del arbitraje. El arbitraje termina con una sentencia, ¿verdad? Y esa sentencia, ¿verdad? Esa sentencia es inapelable. Fíjense que es inapelable. Sin embargo, aquí también hay una ley de mediación, conciliación y arbitraje, y en su parte inicial, cuando fue creada la ley, ahí se establecía que el laudo arbitral no se llama sentencia, se llama laudo arbitral, que es el equivalente a una sentencia. El laudo arbitral es inapelable, pero los salvadoreños somos creadores de muchas cosas, y modificaron la ley y hoy es apelable el laudo arbitral. Para mí eso no desfiguró el arbitraje, y hay grandes tribunales arbitrales en el mundo, y muchos contratos a nivel internacional, ¿verdad?, establecen, ¿verdad?, cuando hay contratos de empresas internacionales, establecen que en caso de controversia se someterán al tribunal arbitral, ¿verdad?, de Nueva York o de Washington, que son los que generalmente resuelven la mayor parte de problemas de este tipo. De ahí se dan los grandes arbitrajes. El Salvador tiene mucha experiencia sobre eso de arbitraje, ¿verdad? Y donde se ha practicado mucho el arbitraje es en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí los contratistas y el ministerio a veces entraban en divergencias y tenían siempre en los contratos se establece una cláusula donde dice que en caso de controversia se someterán a un arbitraje. Bueno, pero eso es parte de otra materia. Nos vamos al artículo 55. El artículo 55 dice: los árbitros designados deberán de pronunciar el laudo dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que fueren juramentados, el último de ellos, y se regirán por las disposiciones pertinentes en el Código de Comercio y la Ley de Procedimientos Mercantiles. ¿Verdad? Ahí le delimitan a los árbitros que deben de apegarse al Código de Comercio y a la Ley de Procedimientos Mercantiles, ¿verdad? Así que vean ustedes cómo se resuelven las controversias en forma rápida y ágil. Una de las características que tiene el arbitraje es que es el tiempo. Yo aquí, por ejemplo, he visto un reclamo mercantil de un financista que tenía un contrato con una empresa internacional. Tiene 20 años de estar litigando el caso, ya apeló a todos los tribunales, a los magistrados,
y no le resuelven, ¿verdad? Tiene 20 años, fíjense. Hay otros casos que llevan 6, 7 años y no los han resuelto, ¿verdad? Entonces aquello de la cumplida pronta y cumplida justicia, pues, es letra muerta en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, en cambio, en el arbitraje es una solución de controversias rápida. Entre más rápido se realice el laudo arbitral, que es el equivalente, les decía, a la sentencia, tiene que pronunciarse, dice aquí la ley, en 5 días. Y todo el procedimiento del arbitraje es igual como llegar a un tribunal común, los tribunales que conocemos, ¿verdad? Los árbitros hacen de jueces, ¿verdad? Las partes plantean sus posiciones y los jueces inmediatamente pues pueden auxiliarse, ¿verdad? También eso está contemplado en la ley de procedimiento, pueden auxiliarse de técnicos que les ayuden a interpretar el problema y buscarle la solución a lo que están resolviendo. Esa es la ventaja que tiene el arbitraje, tiempo, y además de eso implica lo que se llama la economía procesal, ¿verdad? Porque imagínense después de 20 años ese caso que les digo yo, cuánto se ha gastado en ese proceso y no se ha resuelto. Y hay otros que llevan 6 años, 8 años, 6 años. Entonces el arbitraje tiene esa facilidad, ¿verdad? Y es una herramienta muy, pero muy práctica. Con esa parte terminaríamos lo que corresponde a las operaciones bursátiles. Vamos a pasar entonces al título tercero, que se refiere a las casas corredores de bolsa. Dice capítulo único: Constitución, naturaleza jurídica y capital mínimo. Fíjense que estas figuras que estamos estudiando pues son los que mueven las bolsas y los que mueven el mercado de valores, ¿verdad? Esta es la importancia que tiene el estudio de estos temas. Nos vamos al artículo 56. Las casas de corredores se constituirán como sociedades anónimas de conformidad con las normas mercantiles vigentes. Deberán agregar en su denominación la expresión corredores de bolsa y tendrán como finalidad principal intermediar valores. Cada casa de corredores deberá fundarse y operar en todo momento con un capital social mínimo de 1 millón de colones, íntegramente suscrito y pagado en efectivo cuando se trate de capital de fundación, el cual variará de conformidad a lo establecido en el artículo 98 de la presente ley. Ya hemos comentado ese artículo también del artículo 98, ¿verdad? Que es la actualización de los costos, de los costos que de un tiempo a otro varían los costos, ¿verdad? Los valores
de ciertas cosas, y a eso se va actualizando, ¿verdad? Hay un índice de actualización, y a eso se refiere cuando nos dice que hay que, de acuerdo al artículo 98, ya ese índice hay que tomarlo muy en cuenta. Fíjense que son sociedades, ¿verdad? Son sociedades, ¿verdad? Sociedades anónimas, ¿verdad? Pues esas sociedades anónimas. Las casas de corredores se constituirán como sociedades anónimas de conformidad con las normas mercantiles vigentes y deberán agregar en su denominación la expresión corredor de bolsa. ¿Por qué? Porque es la característica que va a identificar a esa sociedad anónima que se va a dedicar exclusivamente a esa actividad. A eso, por eso se le tiene que agregar esa frase. Además dice la ley que ninguna persona jurídica podrá actuar como casa de corredores sin que previamente se haya inscrito en una bolsa y asentado en el registro que para efecto lleva la superintendencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 y 36 de la presente ley, lo que deberá hacerse de conocimiento público mediante una publicación en 2 periódicos de mayor circulación nacional a costo del interesado. Ninguna persona jurídica. Nosotros ya sabemos a estas alturas que hay personas naturales y hay personas jurídicas, ¿verdad? No se les olviden esos detalles. Ninguna persona jurídica podrá actuar como casa de corredores sin que previamente se haya inscrito en una bolsa. Pero para inscribirse en una bolsa tiene que cumplir todos los requisitos que establece esta ley en el artículo 1. ¿Se acuerdan? En el artículo 1 dice que debe de crearse como una sociedad anónima, de acuerdo a la normativa mercantil, y que se le agregará corredor de bolsa. Entonces nadie puede llegar a inscribirse o participar si no está registrado, obviamente, ¿verdad? Y acuérdense que también le corresponde a la superintendencia la supervisión, ¿verdad? Supervisar todos estos organismos, todas entidades jurídicas, para que cumplan toda la normativa que nos está fijando nuestra ley. Luego viene una serie de prohibiciones, ¿verdad? Vamos a pasar a las prohibiciones. Dice que el artículo 57: no podrán ser accionistas, directores o administradores de casas de corredores. Los deudores, quizá vamos a interrumpir aquí porque esta parte es un poquito larga y el tiempo ya no nos da mucho. Solo quería comentarles siempre sobre el arbitraje, que presenta una serie de ventajas, ¿verdad? En tiempo, en economía, en debates, ¿verdad? En enriquecimiento sobre lo que se discute, y el laudo arbitral, así se llama. Yo dije una sentencia, el laudo arbitral es el equivalente, pero en el arbitraje se llama laudo arbitral, y eso es una sentencia. Así que vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Yo les deseo un feliz fin de semana y que pasen una feliz
noche.